Diciendo que este proyecto fue un esfuerzo sin precedentes para llevar la educación y la cultura a las zonas más desfavorables del país. Y su impacto, la verdad es que perdura hasta el día de hoy. Espero que al final de esta charla comprendamos mejor la importancia de esta iniciativa y su legado en la historia de la educación española. Vamos a aprender. No podemos hablar de misiones pedagógicas sin antes recordar que fue la institución libre de enseñanza. No quiero hacer un gran hincapié en esta cuestión porque yo sé que compañeros han explicado que ha supuesto las misiones pedagógicas y en qué consistió este movimiento de renovación pedagógica, ¿no? Pero sí un poco hacer una pequeña introducción para poder luego establecer la conexión con las misiones pedagógicas, ¿no? Vemos aquí una fotografía de Francisco Ginés de los Ríos, con los cuales ya ustedes estarán más que familiarizados, que fue el creador y director de la institución libre de enseñanza. Y luego en la parte derecha nos vamos a encontrar con Manuel Bartolomé Cosío, que fue el presidente de las misiones pedagógicas. Comenzaremos también ya adentrándonos en las misiones pedagógicas, cómo fue su creación, cuáles fueron los fines del patronato y las múltiples dificultades que encontraron en su desarrollo. Aquí hay un vídeo y en este vídeo pues me gustaría un poco que ustedes conocieran la España de la que estamos hablando. Por unas clases dirigentes que El servicio de música, el servicio de cine y de proyecciones fijas, también el teatro, representaciones teatrales y de coro musical y el museo circulante, así como el retablo de Fantoche y Guiñol, que fueron las últimas incorporaciones que se hicieron en las misiones pedagógicas. Otra vez se me ha quedado bloqueado, Carmen. Ay, Dios de mi vida, no sé qué pasa. No sé, de verdad, estoy un poco frustrada porque no sé. Voy a volver a intentar ponerlo nuevamente. Venga, ahora. Bueno, como he dicho, vamos a comenzar el aprendizaje un poco pues, hablando sobre la institución libre de enseñanza, ¿de acuerdo? La institución libre de enseñanza, también conocida como la ILE, fue una iniciativa educativa y cultural fundada en el año 1876 por un grupo de profesores universitarios liderados por Francisco Ginés de los Ríos. Surgió en un contexto de restricciones académicas y censura impuestas por el gobierno de la época, con el objetivo de ofrecer una educación basada en los principios de libertad de cátedra, de laicismo y de modernización pedagógica. Si yo a ustedes les digo que qué es la modernización pedagógica, evidentemente ustedes van a dar respuesta y además una respuesta certera, es decir, sería un tipo de educación totalmente diferente a la enseñanza tradicional en donde el alumno es un mero receptor de conocimientos, ¿no? Por medio de esta modernidad pedagógica, el alumno se convierte en el gran artífice de su proceso de enseñanza-aprendizaje y va a fomentar un tipo de aprendizaje mucho más integral, con un pensamiento crítico que es totalmente opuesto a la enseñanza tradicional. Si hablamos de laicismo, que era una enseñanza que no era laica, pues sabemos que es una independencia de cualquier confesión religiosa, ¿no? Pero la libertad de cátedra a lo mejor a ustedes les parece un poco más complicado de entender, ¿no? Eh, la libertad de cátedra es un principio fundamental en el ámbito académico que garantiza tanto a los profesores como a investigadores la libertad para enseñar, para investigar, para expresar su idea y sus conocimientos sin estar sujetos a una censura o interferencia externa, ya sea por parte de la autoridad educativa, el gobierno o cualquier otra entidad. Este concepto es esencial en la promoción de un ambiente académico en el que se fomenta ese pensamiento crítico del que he hecho referencia anteriormente, la diversidad de ideas y la innovación.
La ILE, por lo tanto, promovía una enseñanza integral que abarcaba no solo el desarrollo intelectual, sino también el moral y el físico de los estudiantes. Se inspiraba en las corrientes pedagógicas más avanzadas de Europa y defendía la importancia de la educación como motor de progreso y de transformación social. El enfoque educativo de la institución libre de enseñanza se centra en fomentar este pensamiento crítico, la curiosidad científica y sobre todo la creatividad. Se alejaba, por tanto, de esa memorización mecánica, de la autoridad rígida, priorizando el aprendizaje activo y el respeto por la individualidad de cada estudiante. Además, integraban actividades al aire libre, excursiones, destacando la conexión con la naturaleza como parte esencial del proceso educativo. Si ven ustedes, he puesto aprendizaje activo y he puesto ahí una imagen que tiene una serie de iconos. Esos iconos son la participación, la reflexión, la creatividad, la investigación, la colaboración. Todos estos son objetos claros de un marco de enseñanza dinámica y participativa. Las misiones pedagógicas, sin lugar a equívocos, hubiera sido más acertada llamarlas misiones de pueblos o aldeas. Estos no se originaron por ciencia infusa o de forma abstracta, sino ante el abismo vivencial y no solamente económico que existían entre las ciudades y las aldeas. Ciudadanos españoles, desde luego, eran todos y además con idénticos derechos, pero mientras que en las ciudades se disfrutaba de un ambiente cultural enriquecedor, en las aldeas prevalecía un aislamiento que privaba a sus habitantes de estos beneficios. Si el aislamiento era la causa de las misiones y la justicia social su funcionamiento, entonces su esencia radicaba en contrarrestar este aislamiento mediante una serie de actividades como era la comunicación, la generación de intereses, fomentar las relaciones humanas que en ese momento evidentemente no existían. En este punto nos podríamos preguntar cómo fue su creación, qué fines aspiraba el patronato de las misiones pedagógicas y cuáles eran los principios fundamentales. El patronato de las misiones pedagógicas fue creado a través de un decreto el día 29 de mayo de 1931 y se constituyó el 19 de agosto del mismo año. Vemos que hay un tiempo desde que se crea hasta que se implanta, ¿no? Porque al carecer de antecedentes y de recursos, tanto humanos como materiales, pues los primeros meses se dedicaron un poco a adquirirlos. Pero antes de finalizar el año, pues ya se empezaron a instaurar algunas actividades misioneras con gran éxito. El encargo del ministro de Instrucción Pública al patronato, declarado en el preámbulo de este decreto del que estoy haciendo alusión, era llevar el progreso y sus beneficios, especialmente a las zonas rurales, para que todos los pueblos de España, incluso los más apartados, pudieran disfrutar de las ventajas reservadas a los centros urbanos. Esta noble aspiración destaca un propósito fundamental, ¿no? Que es la justicia social y fomentada por relaciones cordiales y estimulantes entre las personas. Para alcanzar este objetivo, el patronato se apoyó en una serie de medios recomendados por el propio decreto organizador. El decreto recogía todo de principio a fin, dejaba pocas cosas a la improvisación. Y para llevarlo a cabo, pues se apoyaron en las bibliotecas, en las lecturas y conferencias, en audiciones de música, en discos seleccionados para tal propósito, en exposiciones de arte itinerarios, cursos formativos para maestros y para maestros y para misioneros y proyecciones cinematográficas. Desde el principio, el patronato utilizó estos recursos, pero además añadió otros que también tuvieron un gran calado y una gran importancia, que fue el teatro ambulante y el teatro de Guiñol. Los servicios del patronato de las misiones pedagógicas llevaban implícito una serie de finalidades.
Una, como pueden ver ahí, es promover una educación integral, es decir, fomentar el desarrollo intelectual, moral y físico de los individuos, combatir el analfabetismo, proporcionando pues, una educación básica a la población rural, que en muchos casos pues, no habían tenido la oportunidad de recibir ningún tipo de educación ni ningún tipo de instrucción. Tenemos que recordar que España tenía un porcentaje muy, muy alto de analfabetización. Otra finalidad era difundir la cultura, ¿no? La cultura pues, a través del teatro, a través de la música, del arte, de bibliotecas, sobre todo en esas zonas rurales, ¿no? Y finalmente, pues, fomentar el pensamiento crítico. Desarrollar en los individuos la capacidad de pensar de manera crítica y de manera autónoma, ¿vale? Aquí hay un vídeo que no lo voy a poner porque como estoy teniendo problemas no quiero incurrir, pero bueno, en este vídeo lo que vais a ver nos explican cuáles son los responsables de cada iniciativa que se llevará a cabo en las misiones pedagógicas y aquí he querido coger este fragmento porque nos pilla muy de cerca, ¿no? Habla de Almería, de cómo fueron las misiones pedagógicas en Almería a cargo de María Zambrano, pero bueno, lo voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan ver y seguir avanzando. Si queréis, al final de la sesión podemos dejar unos minutos porque los vídeos son muy cortos y vienen a implementar o vienen un poco a profundizar todo lo que yo estoy verbalizando, bueno, y para luego poder formular ustedes pues, las preguntas que consideren oportunas, ¿de acuerdo? Esta maravillosa iniciativa contó, desde luego, con bastantes dificultades, ¿no? Porque el patronato estaba inspirado, aunque estaba inspirado desde el principio por la nobleza, por la justicia social y por la trascendencia de la misión, se creó con mucho entusiasmo y con muchísimas ganas y con muchísimo ímpetu, pero las cosas no fueron como ellos pensaban, ¿no? Porque se encontraron grandes dificultades en su implementación. La iniciativa, diseñada para abarcar todo el país y especialmente las áreas rurales, las más aisladas y carentes de cultura, debía de ser pues, repetida y persistente para ser efectiva, porque si solamente era un encuentro puntual, pues la verdad, esto tenía poco recorrido, ¿no? Pero debido a su magnitud no podía concebirse como un enorme organismo retribuido, sino que se basaba en el desinterés y el servicio gratuito de aquellos agentes culturales motivados por el deber cívico. Eran acciones puramente altruistas. Esta tarea sin precedentes en nuestro sistema educativo obligó a la Comisión Central a reflexionar intensamente sobre los medios más adecuados para encontrar lo esencial de las misiones, que eran evidentemente los misioneros. Estos debían de ser personas de todo el país que tuvieran por lo menos un grado de cultura, que fueran personas desinteresadas, que tuvieran amor por el prójimo, entusiasmo y el tacto necesario para llevar esta iniciativa con éxito. Desde el comienzo, el patronato estuvo en contacto con muchos centros oficiales y privados y gracias a estas comunicaciones, la comisión entendió que para formar los grupos locales necesarios era necesario personas comprometidas con la misión. Trabajar directamente con ellos a través de las comunidades locales. Esto significa que para lograr una implementación efectiva se necesita que estos individuos trabajen de manera personal y activa en cada área, liderando y gestionando las actividades de las misiones. Esta iniciativa, además, debía ajustarse a las características y necesidades específicas de cada lugar donde se implementaban y hacerlo de forma gradual, porque no todas las misiones se desarrollaban de igual manera en todos los sitios. Había que conocer el espacio, los habitantes, la geografía, había que tener un conocimiento grande para conocer cuáles eran sus necesidades y poder hacérselas llegar. Para que el proyecto fuera amplio y se mantuviera a lo largo del tiempo, era crucial contar con la colaboración de personas de cada provincia. Además, era importante mantener una presencia constante a través de relaciones personales y de visitas frecuentes por parte de los colaboradores permanentes, los miembros principales de la Comisión Central.
Por otra parte, era importante que los colaboradores no solo llevaran a cabo las misiones, sino que también orientaran a otras personas de las localidades visitadas a cómo debían de hacerlo, a ayudarles un poco en esta trayectoria. El patronato, desde luego, trabajó duramente durante los 2 primeros años para reducir estas dificultades, aunque todavía se enfrentaban a una limitación principal, que era el número insuficiente de misioneros con ese espíritu adecuado, ¿no? Y esta dificultad, además, esta dificultad, pues se le añade la confusión del término pedagógica, misiones pedagógicas, cuando la pedagogía estaba asociada pues, a un ámbito formal de la escuela, enfocada sobre todo a los niños que estaban en periodo de formación, cuando las misiones pedagógicas no solamente trabajaban con los niños, sino también con la población adulta. Entonces, por eso en un principio hubiera sido más acertado poder llamarlas las misiones de la aldea más que las misiones pedagógicas para evitar este tipo de confusiones. ¿Cómo se organizaron las misiones? Las misiones pedagógicas se basaban principalmente en la presencia y el trabajo de los misioneros, que eran pues, esenciales para llevar a cabo la misión, incluso cuando contaban con muy pocos recursos. Los misioneros eran los artífices de que todo se pudiera desarrollar correctamente. Cuando se proponía realizar una misión en una localidad, pues el patronato lo que hacía era que revisaba una propuesta que incluía pues, una información detallada sobre la región, la ubicación, la economía, la población y las condiciones culturales. Vuelvo a insistir que las misiones se hacían ajustadas a las características de cada población. Una vez que se aprobaba la misión, se formaba un equipo para llevarla a cabo. Y este equipo, que podía incluir personas con experiencia en misiones anteriores y miembros locales de confianza, pues se encargaba de llevar materiales educativos y culturales como proyectores, películas, libros y discos. Durante la misión, el equipo realizaba actividades culturales y educativas en la comunidad y esto, pues además, incluía charlas, proyecciones de películas, lecturas, audiciones musicales y además ofrecían actividades pedagógicas en la escuela, pues colaborando también con los maestros y trabajando directamente con los niños. Aquí tengo una me pensaba que iba a poner una diapositiva, pero no, no. Bueno, la adaptación a las necesidades, pues bueno, he venido reiterándolo, bueno, que había que ajustarla siempre a la demanda de los centros, de los espacios y de la propia población. Os voy a enseñar una actividad destacada y realizada el 28 de julio del año 1932 en Pombriego, en una localidad de León. Está mirándola por internet y ustedes también lo pueden ver. Una población que actualmente tiene 70 habitantes, ¿no? Y ahí podéis ver un poco, pues, cuáles eran las actividades que se iban a desarrollar, ¿no? Yo creo que también os preguntaríais vosotros, bueno, ¿y cómo se presentaba todo este colectivo de personas en una aldea? ¿Cómo llamaban la atención de los aldeanos o de los lugareños, ¿no? Bueno, os voy a leer textualmente lo que dijo el presidente del patronato en la primera misión que se realizó en Ayllón, Segovia, una misión que tuvo lugar del 16 al 23 de diciembre, diciendo textualmente: es natural que queráis saber, antes de empezar, quiénes somos y a qué venimos. No tengáis miedo, no venimos a pedir nada, al contrario, venimos a daros de balde algunas cosas. De balde significa de forma gratuita. Somos una escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo, pero una escuela donde no hay libros de matrícula, donde no hay que aprender con lágrimas, donde no se pondrá a nadie de rodillas, porque no se necesita hacer novillos, porque el gobierno de la República que nos envía nos ha dicho que vengamos ante todo a las aldeas, a las más pobres, a las más escondidas, a las más abandonadas, y que vengamos a enseñaros algo, algo de lo que no sabéis por estar siempre tan solos y tan lejos de donde otros lo aprenden y porque nadie hasta ahora
ha venido a enseñarlo, pero también venimos a divertiros. Y nosotros quisiéramos alegraros, divertiros, casi tanto como os alegran y divierten los cómicos y los titiriteros. Nuestro afán sería poder traeros pronto un teatro y tener la confianza de poder lograrlo. En definitiva, las misiones pedagógicas organizadas por la Segunda República, pues sí, eran escuelas itinerantes y el propósito era educar y entretener gratuitamente a las comunidades, enseñando de manera amena, sin exámenes ni requisitos formales, dirigidos especialmente a los adultos que no habían tenido la posibilidad de estudiar, pero que formaban parte de la comunidad y por lo tanto también tenían derecho a ese aprendizaje. ¿Cuántas misiones se realizaron? Bueno, se realizaron muchísimas misiones, se realizaron al menos 70 misiones, bueno, aquí pone unas 300 en diferentes pueblos, en Ávila, en Almería, en Badajoz, bueno, aquí se realizaron muchísimos, pero en la siguiente imagen, que es un poco más ilustrativa, al final no la he puesto, pero la voy a verbalizar. En el año 1931, que fue cuando que se inició, ya sabéis que se inició en el verano, se realizaron 70 misiones. En el año 1932, al año siguiente, ya se habían realizado 127 misiones, hasta un total de 1.926 misiones desde el año 1931 hasta el año 1936, que fue cuando estalló la Guerra Civil Española, liderada por el general Franco, ¿no? Fue cuando se instauró la dictadura franquista tras finalizar la guerra que tuvimos el día 1 de abril del 39 hasta su muerte en el año 22 de noviembre del año 1975, ¿no? Pero fijaros que a pesar del poco tiempo, pues bueno, pues hicieron infinidad de cosas en beneficio y en provecho de una comunidad que se encontraba un poco, pues bueno, desvalida porque no tenían ningún tipo, nadie estaba mirando por ellos, ¿no? Aquí, ¿cuál era la visión de los misioneros? Pues era un vídeo súper bonito, pero es que no me atrevo a ponerlo porque puede ser que, que tengamos los mismos problemas del principio. Por eso insisto para los que os hayáis incorporado después, que todos estos vídeos, que son 4 vídeos, 4 o 5 vídeos muy cortos, os daremos unos 10 minutos para que los podáis ver y para que podáis un poco implementarlos con las explicaciones que estoy dando yo. Sí, Ana, no te preocupes. Al final se ponen todos los vídeos, los estoy titulando para que los visionen y luego los debatamos. Perfectamente, Carmen, porque es que yo no sé ¿Vale? lo que me está pasando, he tenido problemas incluso No te preocupes. para poner la presentación y la verdad pues me siento un poco agobiada, ¿no? No, Bien, ya lo tengo preparado para cuando se finalice y que puedan vale, acceder a ellos, ¿vale? Tranquila. vale, espero que todo esté quedando lo suficientemente claro. No sé si estoy hablando muy rápido, pues sería un momento de hacer un pequeño, eh, un, una- un pequeño sondeo, si se me está entendiendo, si quieren que hable un poquito más despacio, porque ahora vamos a empezar con las verdaderas actividades que se hicieron en las misiones pedagógicas, ¿no? Una de ellas fue la biblioteca, ¿no? El patronato de las misiones pedagógicas creó bibliotecas tanto fijas como circulantes. Y esto significa que además de las bibliotecas permanentes, también había bibliotecas móviles que podían llevarse de un lugar a otro. Para esto usaron recursos del Museo Pedagógico Nacional, también contaron con la ayuda del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y con el apoyo pues, tanto de particulares como de autoridades locales y provinciales. Por medio del decreto del 7 de agosto de 1931 se ordenó que todas las escuelas nacionales tuvieran bibliotecas y le dieron al patronato 100.000 pesetas de la época para que pudiera empezar a trabajar. Aunque esto no era suficiente para lograr este objetivo tan ambicioso, pero sí hicieron grandes cosas con los recursos que tenían disponibles.
El patronato comenzó pues, seleccionando cuidadosamente los libros para las bibliotecas y esto fue una tarea bastante difícil porque estaban destinados a personas rurales que no estaban acostumbrados a leer y a malas penas sabían escribir. Para ello contaron con la ayuda de expertos y experiencias anteriores para elegir adecuadamente los libros que mejor encajarían con el colectivo, ¿no? Así, las bibliotecas incluían libros de literatura clásica, de moderna, literatura moderna, arte, ciencia, historia, geografía. Había libros que les gustaban mucho, que eran libros de agricultura, porque le ayudaban a ellos a poder mejorar sus técnicas agrícolas, también libros relacionados con ganadería. Le gustaban muchísimo la biografía de personajes famosos. También había diccionarios, es decir, que tenían una amalgama de libros bastante grandes. Cada biblioteca inicial tenía unos 100 libros de diferentes temas y todos ellos estaban bien encuadernados. Las cajas de las bibliotecas incluían materiales para cuidar los libros, como hojas para forrarlos y talonarios para llevar a cabo pues, bueno, un registro de los préstamos que se hacían. La biblioteca se otorgaba a las comunidades pues tras recibir un informe de los inspectores de educación y de otras personas autorizadas, asegurando que el servicio funcionaría bien, ¿no? El patronato siempre lo que hacía era priorizar las localidades rurales, pero también podían atender solicitudes que no fueran rurales, pero siempre y cuando estuvieran justificadas. Desde su creación hasta el 31 de diciembre, el patronato había enviado 3.151 bibliotecas a pueblos diferentes. Aunque esto era, podríamos decir que era muy grande, aún no cubría todas las necesidades, porque la falta de recursos pues, limitó su alcance y no lograron, pues bueno, no lograron todo lo que ellos aspiraban, pero tuvieron la suerte de que la Cámara Oficial del Libro de Madrid consiguió descuentos muy significativos para que pudieran comprar libros y para que pudieran reponer libros. El patronato no solo quería seguir creando bibliotecas, sino que también mejoraría pues, las ya existentes. A través de una orden del 29 de abril del año 1932, encargó a los inspectores de educación asegurarse de que las bibliotecas funcionaran bien. Tenían esa responsabilidad. Y además el patronato enviaba libros cuando veía que había un mayor interés por parte de los destinatarios, siempre atendiendo a los gustos y a las preferencias. Y para ello, esos gustos y esas preferencias eran comunicados por los encargados de las bibliotecas. Aquí tengo una imagen de cómo eran las lecturas al aire libre. ¿Lo veis? Los niños atendían, tenían una escucha activa, vemos las caras sonrientes y vemos que, bueno, que estaban disfrutando de esa lectura. Probablemente podría ser un cuento infantil. ¿Cómo estaban concentradas las bibliotecas? Aquí vemos en el mapa, aquí vemos España, en la parte superior, la parte del norte superior es Francia y la parte que tenemos aquí que está en blanco, en la parte es Portugal, ¿no? ¿De acuerdo? Y vemos cómo estaba la distribución de las bibliotecas, ¿no? Había una mayor concentración de la biblioteca, la mayor concentración la podemos ver a través de los diferentes colores que aparecen en el gráfico, ¿no? La mayor concentración destaca en Asturias, en León, en Soria, en la parte central vemos que eso es Madrid y las que menos disponían creo que es Bilbao, La Rioja y también en la zona central creo que Ciudad Real y aquí en Andalucía Málaga.
Así que vemos que había una distribución no tan igual de las bibliotecas. Esto se puede deber, ya me adelanto yo por si alguno de vosotros esperabais, ¿por qué hay una distribución tan diferente? ¿No? Porque la Institución Libre de Enseñanza y las misiones pedagógicas no tuvieron una acogida por igual en todo el territorio español. Porque España, ellos predicaban un tipo de educación laica y la educación española siempre ha sido una educación religiosa. Por lo tanto, alentados por los curas, cuando las misiones pedagógicas se dirigían a los pueblos, pues siempre hacían una mala prensa para que, bueno, pues no pudieran, intentaran no asistir, pero no solamente en las zonas rurales, sino también en las capitales de provincia. La Iglesia tuvo en España un influjo muy grande que impidió que tanto la Institución Libre de Enseñanza como las misiones pedagógicas se pudieran expandir y se pudieran desarrollar en su totalidad. Aquí vemos, para que hagáis una idea, en el año 1931 había 1.181 bibliotecas y en el año 1932, solo un año después, imaginaros el trabajo tan inmenso que hicieron, que casi duplicaron el número de bibliotecas, pasando a 1970. En las 50 provincias españolas, Álava, Albacete, Almería, son un total de 50, pero además, si os dais cuenta, en la parte baja del África, en la parte baja del gráfico, aparecen también colonias españolas residentes en África, como era el Protectorado y el Sáhara, y también habla de Andorra. Os informo que Andorra nunca ha pertenecido ni ha sido territorio español, pero las misiones pedagógicas llevaron actividades en esta región, primeramente debido a la proximidad geográfica y a los lazos culturales y históricos entre Andorra y España. Y en particular, estas misiones lo que intentaron fue fortalecer los vínculos culturales y educativos en las áreas más cercanas de España, ¿no? Y Andorra, como un país vecino que es, fue uno de los lugares que se beneficiaron pues, de este esfuerzo educativo. ¿Cómo era el funcionamiento de las bibliotecas? Las bibliotecas creadas por el patronato eran solo el inicio de un servicio que debía mantenerse y prosperar para ser verdaderamente efectivo. Dos aspectos fundamentales eran clave en este proceso. Por un lado, era enviar nuevos libros a las bibliotecas ya establecidas y asegurarse de que las bibliotecas funcionaran correctamente. Y por otro lado, conociendo qué libros eran los más leídos y cuáles eran los menos leídos, ¿no? Y esta información, desde luego, era muy necesaria para enviar libros que realmente interesaran a los lectores. Para recopilar esta información, el patronato pedía a los bibliotecarios, que generalmente eran maestros, que enviaran estos datos mediante una tarjeta postal. Y en esta tarjeta debían de incluir la fecha de inicio del servicio, el número total de lectores, tanto niños como adultos, el número de libros leídos, qué autores eran los de su preferencia, cuáles eran las obras de su preferencia o cualquier otro aspecto que consideraban, que pudieran considerar relevantes y que fueran importantes. Las respuestas de estas encuestas, que se hicieron desde el 1932 al 1933, pues dieron resultados bastante interesantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver los resultados de la encuesta, el número total de lectores desglosados en niños y en adultos y el número total de lecturas también desglosados en niños y en adultos. ¿Cuáles eran las preferencias que tenían los usuarios, ¿no? Bueno, pues las obras para las bibliotecas debían de ser sencillas y con un contenido que ayudara al desarrollo integral de los lectores. Según los encargados de las bibliotecas, este objetivo se cumplió en gran medida.
Sin embargo, bueno, había algunas personas que preferían pues, lecturas mucho más fáciles y mucho más accesibles, con un lenguaje bastante más coloquial y probablemente menos enriquecedora, puesto que su grado de comprensión lectora pues estaba, en algunos casos estaba bastante limitado. Las preferencias de los niños pues, se inclinaban, pues, básicamente, pues, como todos los niños, ahí no hay diferencia del ayer al hoy, libros que estimularan pues, su imaginación y que les permitieran soñar con otros mundos, ¿no? Algunos autores podemos hablar pues, de las preferencias de autores clásicos, infantiles. En estos podríamos destacar a los hermanos Grimm, que ya conocéis vosotros, pues, bueno, pues muchas obras de ellos, como La Cenicienta, Hansel y Gretel, Blancanieves, Caperucita, La Bella Durmiente, entre otros, ¿no? Y también pues, el libro de las mil y una noche era un libro bastante solicitado, un libro que yo desconozco el autor, creo que el autor no es reconocido, pero que era un libro que tenía un gran reconocimiento en Europa. Luego también había novelas de aventura, por ejemplo, la de Julio Verne tenía un gran éxito, sobre todo 20.000 leguas de viaje submarino. Había lecturas geográficas también, biografías que le gustaban muchísimo. Las más solicitadas eran de Alejandro Magno, de Napoleón, la vida de Napoleón, una vida muy apasionante, le gustaban mucho, ¿no? Y las bibliotecas también incluían libros para adultos, aunque los datos específicos sobre las preferencias pues, no se detallaban tanto como las preferencias de los libros infantiles. El envío, el envío de nuevos libros a las bibliotecas se basaba, pues, sobre todo, por las recomendaciones de los encargados de las bibliotecas, asegurándose de que los nuevos títulos complementaban los ya enviados y los ya existentes, y sobre todo si enviaban libros nuevos, pues evidentemente que mantuvieran el interés de los lectores. La concesión de las bibliotecas se hacía, no se podían poner bibliotecas en cualquier lugar, ¿no? Básicamente, esa solicitud estaban recogidas por informes de inspectores de la primera enseñanza y de personas autorizadas, asegurándose de que las bibliotecas pues, pudieran funcionar bien y tenían, como vengo diciendo a lo largo de toda la exposición, pues estas bibliotecas debían de centrarse básicamente en localidades rurales, aunque, insisto, también se atendían otras peticiones justificadas, aunque no fueran en zonas rurales. Aquí tenemos otro vídeo que lo vamos a dejar. Y una vez que hemos hablado pues, sobre las bibliotecas, vamos a hablar de otra actividad que también tuvo un gran impacto en las misiones pedagógicas, que era la música. El servicio de música en las misiones pedagógicas estaba diseñada para llevar la riqueza musical a la aldea, tanto a través de actuaciones en vivo como de recursos tecnológicos, ¿no? ¿Y cómo se hacían? Pues mira, en primer lugar había coros, los coros de las misiones, que estaban compuestos pues, básicamente por estudiantes, que fueron los que llevaron gran peso de las misiones pedagógicas. El repertorio que llevaban, pues bueno, eran canciones, generalmente eran canciones populares de las propias aldeas que ya habían desaparecido por el desuso, y lo que hicieron pues fueron retomarlas y recuperarlas. Por lo tanto, el objetivo era revivir y preservar la música tradicional. Para ello, pues, utilizaban gramófonos y discos. Los discos, desde luego, eran seleccionados escrupulosamente y incluían obras universales y de gran estima para los destinatarios, ¿no? Y estas colecciones cubrían tanto compositores clásicos como contemporáneos, ¿no? Aquí en la diapositiva pues, podéis ver pues, bueno, compositores universales, pues Mozart, Beethoven, Chopin, Verdi, compositores españoles, pues Alberti, bueno, el canto gregoriano, etcétera, etcétera, etcétera. Eran muchas los compositores, tanto españoles como los universales, ¿no? Tenían una recopilación bastante abundante. La distribución y la renovación de estos recursos en la aldea durante las misiones
incluía la entrega de gramófonos y de discos, además de materiales bibliográficos. Estos gramófonos, confiados a maestros y a personas de las comunidades rurales, representaban evidentemente una novedad en las localidades que previamente no contaban con acceso a recursos musicales. Para asegurar esta óptima utilización y actualización, el patronato mantenía un servicio pues, de unos 38 gramófonos en diversas localidades. Evidentemente estas localidades eran las más apartadas y renovando periódicamente pues, la colección de discos para garantizar así a las comunidades que pudieran disfrutar de una amplia oferta musical variada y actualizada. Los programas educativos integraban la música y sus comentarios en el programa de actuaciones para niños y adultos, pues promovían tanto la educación musical como el propio disfrute de la música. Aunque el impacto total de esta labor musical aún no era completamente medible, el patronato sí tenía como objeto educar y cultivar el oído del público rural, fomentando así una mayor y mejor apreciación de la belleza musical. Las misiones pedagógicas enfrentaban desafíos significativos debido a las preferencias musicales de la gente del campo, quienes a menudo pues, mostraban una clara inclinación por la música regional y no apreciaban en gran medida pues, la música clásica, que estaba destinado pues, bueno, a otro tipo de oídos que hubieran estado más educados, ¿no? Pero a pesar de esto, de este obstáculo, el patronato se comprometía a una educación continua, entendiendo que el trabajo educador requería pues, tanto tiempo como persistencia, ¿no? Es fácil entender que las preferencias musicales pues, eran muy diferentes los que vivían en el campo de los que vivían en la ciudad, ¿no? Pero eso fue un problema que solventaron perfectamente las misiones pedagógicas. Una vez hablado sobre la música y la biblioteca, vamos a hablar de otra actividad o de otro servicio que emprendían las misiones pedagógicas. En este caso era el cine y las proyecciones fijas. Las películas y las diapositivas proyectadas por las misiones pedagógicas, desde luego, eran una novedad fascinante para las personas de las zonas rurales. Ver imágenes en movimiento y diapositivas iluminadas en una pantalla grande era algo completamente nuevo y emocionante para ellos, lo que hacía que se sintieran muy atraídos hacia esas proyecciones. Imaginaros personas que nunca habían visto una pantalla, ver una imagen tan real, miraban detrás de los proyectores para ver dónde estaba la magia. Se pensaban incluso que podían ser hasta brujería, ¿no? Porque nunca lo habían visto, ¿no? Se hicieron muchísimas proyecciones, incluidos en asilos y también en cárceles, 2.395, ¿no? Aquí tengo otro vídeo, otro fragmento de vídeo, ¿no? Recuerdo que el fragmento que cogí era para que pudierais ver la cara de las personas que podían ver cine, podían ver imágenes fijas, la cara de expectantes que tenían, la alegría que se veía reflejada en sus caras. Luego lo vemos y continúo nuevamente con la explicación. Además del cine, bueno, el cine además es que era un punto de encuentro, incluso en pueblos donde las autoridades locales mostraban indiferencia o donde había desconfianza política, las proyecciones cinematográficas y las diapositivas lograban reunir a toda la comunidad, ¿no? Las imágenes proyectadas creaban un centro de interés común, reuniendo a las personas en un espacio compartido donde podían disfrutar juntos de los espectáculos visuales.
La pantalla, desde luego, se transformaba en un lugar donde las diferencias se dejaban a un lado y donde todos se unían y se reunían por la curiosidad y el asombro que las proyecciones generaban. Había muchas temáticas que se podían proyectar. Vemos que hay películas de 16 milímetros y otras películas de 35 milímetros. Vemos el número total de temáticas y reunidos en temática. Vemos que una de las que más mayor recopilación tenían, pues bueno, eran las geográficas, las de agricultura, sanitaria. Todas estas eran de gran interés para los usuarios, sobre todo la agrícola, la sanitaria y todas aquellas que ellos luego pudieran, pues bueno, pues pudieran tener un mayor conocimiento para pues luego poder aplicarlo a su vida cotidiana. También se proyectaban documentales. Un ejemplo de ello, pues la película Estampas de Misiones. Ahí tenéis vosotros también el link. Esta película documentaba pues, diversas actividades y eventos realizados por las misiones pedagógicas en aquellas localidades que visitaban, ¿no? Era como una especie de muestrario, una pequeña colección de imágenes y de eventos que ilustraban el impacto y las actividades de las misiones en las comunidades rurales. Su objetivo era mostrar de manera visual y atractiva el trabajo realizado por las misiones pedagógicas y ofrecer una visión general de cómo se llevaron a cabo estas actividades en las diferentes localidades. Igualmente, pues también había series de diapositivas cuyas temáticas fueran también variadas. Vemos arte, geografía y también vemos diapositivas, sobre todo de obras tanto de Velázquez como de Van Gogh, Rubén, etc. Aquí también tenemos otro link que podéis ver esas estampas de misiones, pero digo igualmente que la vez anterior la vamos a dejar para que vosotros la podáis ver, ¿no? Venga, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre otra nueva actividad, que era el Teatro del Pueblo. Bueno, el Teatro del Pueblo se inició en diciembre del año 1931 a través del Patronato de Misiones Pedagógicas, dirigido por su presidente, que soñaba con llevar el teatro a los pueblos. Y así nació el Teatro del Pueblo. Esta fue una idea que se hizo realidad muy poco tiempo después, ¿no? Con la primera representación de Esquivia, que fue un pueblo de Toledo, ¿no? El teatro se diseñó básicamente para que fuera simple, para que fuera móvil y que para que se pudiera montar y desmontar con mucha facilidad. El objetivo del Teatro del Pueblo no era hacer una versión académica del teatro clásico, esa no era la finalidad, sino ofrecer espectáculos divertidos y educativos que pudieran ser disfrutados por todos y especialmente en las comunidades rurales a las que iban destinados. Las representaciones incluían obras de teatro clásico y populares, como comedias, como farsas, así como canciones tradicionales españolas. Y el propósito era entretener y educar de manera sencilla, sin imponer ideas de tipo ideológico, y tampoco tenían grandes pretensiones que las que acabo de citar, ¿no? El escenario del teatro era compacto y práctico. Para que os hagáis una idea, los teatros generalmente solían tener una medida de 4 metros de ancho por 6 metros de largo y se montaban rápidamente con la ayuda, pues, de los estudiantes. Generalmente se necesitaban unos 12 estudiantes para montar el teatro. Los transportaban este teatro, pues cómo llegaban a la aldea, pues bueno, pues eran trasladados a través de camionetas, que bueno, pues se hacía todo lo posible para que el material pudiera trasladarse con cierta garantía de que no se estropeara y bueno.
Al mismo tiempo, una vez que montaban los teatros, pues los propios estudiantes lo que hacían era que, bueno, pues lo decoraban de forma mínima, pero bueno, lo hacían muchísimo más atractivos, con trajes sencillos, pero bueno, llamativos, ¿no? Para los pueblos o los aldeanos. ¿Mm? El repertorio incluía pues, piezas clásicas y populares como las comedias de Lope de Rueda y de Cervantes y además de canciones de folclore español también estaban incluidas. Después de cada función se repartían copias de las canciones y de los romances al público presente para que se las pudieran no solamente llevar de recuerdo, sino incluso para aquellos que sabían leer y escribir, pues pudieran aprendérsela. Bueno, era bastante significativo y bastante importante. Un grupo de 50 estudiantes provenientes de diferentes escuelas y facultades participaban activamente en la organización y en la ejecución de las funciones. Ellos no solo actuaban, sino que también montaban y desmontaban el escenario y se encargaban de todos los detalles logísticos. Este esfuerzo voluntario y entusiasta pues aseguraba que el teatro pudiera ser visitado por diferentes pueblos los fines de semana y en los periodos vacacionales. Imaginaros el papel tan grande que tenían los misioneros. Cuando llegaban a un pueblo, el grupo de estudiantes montaba el escenario en la plaza y el espectáculo pues comenzaba. La gente al principio pues estaba muy curiosa y pronto se involucraba y disfrutaba del show. Las representaciones incluían comedias ligeras y canciones, pues sobre todo que le hacían reír y disfrutar a los espectadores. La respuesta, evidentemente, del público siempre era muy positiva, con muchas risas, con muchos aplausos. El público se entregaba a las representaciones que allí veían. El teatro del pueblo pues, se convirtió en una forma popular y querida de entretenimiento en las áreas rurales, dejando pues, un impacto duradero tanto en los estudiantes como en los habitantes de los pueblos. La experiencia de compartir el teatro como comunidades alejadas fue muy apreciada y memorable para todos los involucrados. En los vídeos que podéis ver y además al final de esta presentación tengo el vídeo, tengo el enlace del vídeo completo. Me gustaría que lo vierais porque podéis ver que no solamente el disfrute era de los aldeanos, sino también de los misioneros. Los misioneros disfrutaron muchísimo, muchísimo con estas prácticas educativas llevadas a las zonas o a los pueblos más recónditos de España. Otra actividad de la que estábamos hablando al principio y que dijimos que íbamos a aprender era el Museo Circulante, que era una iniciativa que llevaba exposiciones de arte a diferentes pueblos. Para transportar los cuadros, pues usaban fuertes cajas de madera con bastidores o en algunos casos algunas camionetas que se adaptaban para ello, ¿no? Además de las obras de arte, el museo incluía un gramófono con altavoces y también colecciones de libros, así como equipos para proyecciones de cine, lo que ayudaba a enriquecer la experiencia de la exposición. Antes de la llegada del museo a cada pueblo, el secretario del patronato se encargaba de coordinar con el alcalde, los alcaldes locales para asegurar un lugar adecuado para la exposición. Tenéis que tener en cuenta que los espacios que había o se daban eran poco menos que cuadras. Entonces tenían que buscar el mejor sitio para que se pudiera exponer en los museos, ¿no? También se enviaban carteles y se contactaban con los maestros de la escuela cercanas para que informaran a los vecinos sobre la llegada del museo. Y cuando todo estaba listo, un grupo de 2 o 3 personas se encargaba de montar la exposición.
Su trabajo incluía, pues no solamente adecentar el espacio que le habían dejado los alcaldes locales, sino pues también de colgar los cuadros, de vestir las paredes con tela, poner cortinas, para que los cuadros pues se vieran mejor, para vender mejor los cuadros que traían. Y también a menudo pues se decoraban con plantas que traían de las casas de los vecinos, ¿eh? Con pequeños detalles para hacer el ambiente pues, más agradable. ¿Mm? Durante la exposición en el museo no solo se mostraban los cuadros, sino que también ofrecían música a través de los gramófonos y en algunos casos proyecciones de películas, ¿no? Y esto ayudaba a que la visita fuera mucho más atractiva para el público y los encargados del museo pues daban charlas sobre los cuadros, le explicaban qué representaban, quién eran el pintor, algunos detalles técnicos y estas charlas evidentemente eran informales, pero siempre daban respuesta a las preguntas de los visitantes, pues creando un diálogo ameno y educativo. El museo solía quedarse en casa em, una, una semana y durante este tiempo los visitantes podían ver las exposiciones en los días, pues sobre todo en los días de mercado o algunos fines de semana, y muchas veces llegaban de otros pueblos cercanos realizando caminatas para poder visitar estos museos. Al final de la visita, el museo lo que solía hacer era que repartía reproducciones fotográficas de los cuadros y otros recuerdos como grabados enmarcados. Estos se dejaban básicamente en la escuela, en los ayuntamientos y en centros comunitarios que permitían que las personas pudieran tener o los visitantes pudieran tener pues bueno, un recordatorio de la exposición y poder disfrutar del arte en su vida cotidiana. Nos podemos preguntar un poco, a ver, no. Nos podemos preguntar un poco qué significado tenía el museo circulante. El museo circulante, el significado que tenía era educar y fomentar la inteligencia y fomentar el goce del pueblo. Su principal objetivo, como siempre, era llevar el arte a las personas que vivían en la aldea, en pequeñas aldeas, en pueblos muy pequeños, donde el acceso a la cultura y a la obra era extremadamente limitado. Y este museo pues, se enfocaba en los habitantes de los lugares más apartados, donde muchas veces no existían instalaciones culturales adecuadas y las personas no habían tenido la oportunidad de ver nunca una pintura original. Entonces, estas copias que se llevaban satisfacían, daban respuesta y satisfacían estos deseos. Porque en definitiva, la idea era acercar la riqueza artística a quienes, debido a este aislamiento geográfico, no podían disfrutar de estos tesoros culturales. Al transportar exposiciones de arte a diferentes localidades, el museo circulante ofrecía a los residentes de estas áreas remotas la oportunidad de ver y aprender sobre obras de pintores famosos y reconocidos en las grandes ciudades, como era Velázquez, Murillo, Goya, sin tener que viajar. Además, el museo circulante representaba un esfuerzo por democratizar el acceso al arte, promoviendo la cultura y el conocimiento en lugares que tradicionalmente habían estado al margen de esta experiencia. Combinaban las exposiciones de la pintura con proyecciones de imágenes, le daban charlas explicativas, por lo tanto, le explicaban un poco para que ellos pudieran conocer cuál era la técnica que habían utilizado los autores, para conocer por qué las pinturas eran de esa manera y no eran de otra, es decir, enriquecían muchísimo no solamente el aspecto visual de los cuadros, sino los intertextos que van detrás de cada uno de esos cuadros.
La dificultad de transportar y montar una exposición de arte en aldea sin una infraestructura adecuada se enfrentó con soluciones prácticas como llevar al museo a villas un poco más grandes, donde había mejores instalaciones y una mayor afluencia de personas, ¿no? Y así se lograba que incluso los habitantes de las aldeas más lejanas pudieran disfrutar de esta experiencia durante eventos importantes, como eran las vacaciones, como podían ser ferias que se celebraban en los pueblos y demás. Aquí pongo un vídeo, pero no lo podemos ver. Vemos algunos ejemplos. Este vídeo se centraba en algunos ejemplos para la mayor comprensión del texto que he ido desarrollando. Y ya por último, que era la última incorporación que se dieron en las misiones pedagógicas, tanto el Museo Circulante como el retablo de fantoches. El retablo de fantoches no es otra cosa que los muñecos de Guiñol que conocemos nosotros, ¿no? Los misioneros, como no podían traer grandes producciones teatrales debido a los costos y a la logística, pues decidieron usar una forma más simple y económica, y fue el Guiñol, que es básicamente un teatro de marionetas, ¿no? Y este teatro de marionetas lo que hacían, lo utilizaban para contar historias de manera divertida. Los misioneros pensaron que en vez de hacer obras de teatro grandes y costosas, podían crear espectáculos con muñecos y un escenario pequeño, ¿no? Y de esta manera podrían entretener a la gente, y no solamente entretenerla, sino enseñarles algo de cultura sin gastar mucho dinero. El primer Guiñol que apareció, que representaron, fue en Malpica, un pequeño pueblo de Galicia, y los misioneros querían probar si el Guiñol sería una buena idea, así que lo que decidieron fue hacerlo con todo lo que tenían a mano, ¿no? En lugar de comprar materiales caros, usaron papel de colores para poder decorar, y así construyeron muñecos. Los construían, pues, de verdad, relativamente rápido. Aunque los materiales eran muy simples, el Guiñol fue un gran éxito, sobre todo en esta población, ¿no? Y la gente del pueblo, incluido tanto niños como adultos, disfrutaban muchísimo del espectáculo, ¿no? Y por esta razón los misioneros se dieron cuenta de que el Guiñol podía tener grandes ventajas, ¿no? Una de ellas era la simpatía inmediata, ¿no? Era esta simpatía inmediata, era, pues, bueno, el contacto que tenía la gente de los pueblos con los misioneros, ¿no? Esa cercanía inmediata que se daba entre ellos. Y por otro lado, pues rompía estereotipos, ¿no? Esto mostraba que las personas cultas no tienen por qué ser serias, ni mucho menos, y ni tienen por qué ser pedantes, sino que pueden ser amables y divertidas. Después de Malpica, los misioneros decidieron probar el Guiñol en otros pueblos para ver si ese éxito se volvía a repetir y funcionaba de igual manera en otros lugares. En algunos sitios también lo implantaron, como fue, por ejemplo, en Galicia. Ustedes probablemente no conozcan la comunidad gallega, pero la comunidad gallega se caracteriza por una climatología horrible, de mucho frío y en algunos sitios con nieve. Y bueno, no fue tan fácil tampoco llevar el teatro de Guiñol, tuvieron grandes desafíos, ¿no? En este sentido, porque a lo mejor no podían encontrar a lo mejor ese trozo de madera que le pudiera servir para montar este teatro, y a lo mejor tenían que hacer construcciones de yeso, unas construcciones un poco más complicadas que alargaban el proceso y hacían que fuera un poco más lento y más complicado. Los misioneros, desde luego, lo que sí aprendieron es que el Guiñol podría ser una forma muy efectiva de llevar el entretenimiento, pero también la cultura, a lugares donde normalmente no llegaría. Y aunque era una técnica simple y económica,
sobre todo requería habilidad y práctica para hacerlo bien, no cualquier persona podía hacerlo. Aquí las cosas, la improvisación no era una de las herramientas que utilizaban las misiones pedagógicas. Eran gente muy experta, gente muy concienciada y gente preparada que trabajaba de forma colaborativa para tener unos buenos resultados, como se ha venido demostrando a lo largo de toda su incursión. Bueno, pues yo creo que mi exposición ha finalizado, sin poner vídeo y sin nada, me he ido casi a 1 hora y 20, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, lo lamento enormemente, pero me gustaría, para ampliar vuestros conocimientos, que pudierais ver el vídeo de las misiones pedagógicas en la Segunda República, donde tienen ustedes ahí el link, donde yo he extraído, Carmen y yo hemos extraído esos pequeños fragmentos, eso es maravilloso, pero también hay un libro que también nos hemos fundamentado Carmen y yo para la realización de esta presentación, que se llama Patronato de las Misiones Pedagógicas, de la editorial editorial, sí, creo que, no sé, la editorial Aguirre, impresor. Bueno, ahí lo tenéis, lo podéis ver, sí. Y bueno, también nuestro compañero Cristian, y responsable de nuestro área de conocimiento, había escrito un capítulo de libro que tiene por nombre Alta Cultura para los más desfavorecidos, las misiones pedagógicas en la Segunda República Española. Es un texto bastante interesante, creo que está subido ya en los múltiples materiales que se ha subido, pero nosotras, Carmen y yo, lo hemos querido reconocer y lo hemos querido también poner en nuestra presentación. Y bueno, mi exposición o la exposición que hemos elaborado tanto Carmen como yo, pero que yo he querido explicarla, pues ha finalizado. Damos paso a las preguntas que queráis hacernos, porque luego Carmen pues también quiere hacer algún tipo de actividad un poco relacionada con este marco teórico que hemos ido desarrollando. Buenas tardes y bueno, empezamos con la lluvia de preguntas, de ideas, de propuestas, lo que vosotros me digáis. Vamos a dejar de compartir, a ver si puedo veros. Carmen, te veo yo a ti, pero Sí, tú a mí no me ves, ¿no? Sigues sin verme a mí. ahora sí te veo, ahora sí te veo. Ahora sí me ves. Antes no se me veía, ¿que no? No, no, yo no te vi, yo no te he visto. No obstante, si quieres, Ana, como no han podido visionar los Sí, vídeos, le vamos a dejar unos minuticos. le voy a compartir en el chat todos los enlaces de los vídeos, ¿vale? Sí, por Para que aquí les luego echen te un pasaré. vistazo porque me parece muy interesante. Son súper Eh, interesantes, sí. Y además lo hemos elegido con mucho cariño, ¿eh? bueno, Laura dice que sí lo vieron. ¿Fuiste cogiendo los enlaces para verlos? No obstante, les voy a facilitar. ¿Laura? Sí, profes. ¿Lo Hola. visteis? ¿Visteis todos los vídeos mientras que fue haciendo Ana la presentación? Los que mandaron. Sí, Vale, vale, los sí. visteis. Vale, Son de vídeos muy acuerdo. corticos. Luego está el vídeo, un vídeo de una duración de casi 1 hora, que Sí, vamos, lo ese es más largo. recomiendo encarecidamente que lo podáis ver y para implementar esa experiencia que los propios misioneros llevaron a cabo, porque son experiencias en primera persona, de personas que estuvieron haciendo este tipo de misiones a lo largo de toda la geografía española o gran parte de la geografía española. Con ese vídeo y con esos 2 documentos que hemos puesto como recomendaciones, vaya a tener una visión más que suficiente de lo que fueron las misiones pedagógicas, el impacto que tuvo en España y también, bueno, pues en otras zonas fuera de nuestra geografía española que también han sido imitadas. Pensar, bueno, Ana, gracias por la exposición. Ha sido la voz, ¿no? De toda la Sí, tarde. vamos, lo siento. Pensar que en la época aquí en España, ¿no? Lo que se intentaba con estas misiones pedagógicas era llegar a toda la población, aquella más desfavorable y sobre todo las zonas rurales, ¿no? Independientemente de que, bueno, lo que se seleccionaron pues fueron los aspectos más relevantes de la época, ¿no?
porque también hay que trasladarse a ese momento de la sociedad, o sea, algo que llamara la atención y que pudieran llegar a todos, ¿no? A toda la población. En este caso, pues se fomentaban las bibliotecas, todo lo que fuera ambulante, tema de cine y demás, teatro. ¿Por qué? Porque se llegaba muchísimo antes a la población, ¿no? Sobre todo a aquella rural. También se hizo, dentro de las metodologías, utilizaron en estos métodos acercar al ámbito rural a aquellos profesores magistrales con los mejores de la época, muchas veces, ¿no? Para que consolidaran en las zonas más rurales y llegaran, ¿no? A aquellos niños o población, digamos, entonces con menos recursos y dificultades para tener una educación, ¿no? Y llegar sobre todo a ellos para transmitirles lo que pasaba a nivel internacional, es decir, se utilizaba cine, se utilizaba ese tipo de proyecciones cortas, donde en ciertas zonas de España en la época era imposible, si no se llevaba allí, que se conociera. Entonces, Es que había un abismo grandísimo entre la mucho, ciudad, muchísimo. y los pueblos. Es que los Entre, pueblos, mientras los pueblos que no habían visto, si habéis visto los vídeos, cuando veían un coche decían, ¿esto qué es? Estaban acostumbrados a los animales. Cuando veían a lo mejor un cuadro, a lo mejor, pues yo qué sé, de Velázquez, decía, ¿dónde está? Lo tocaban porque se pensaban que era de carne y hueso, porque la realidad eran unas realidades que ellos no lo habían vivido nunca. Por eso es tan impactante todo lo que ellos aprendieron y además lo quisieron hacer de forma lúdica, no solamente utilizando el entretenimiento, llevar a cabo actividades culturales, porque es como mejor culturales. lo podían aprender ellos. Entonces, y no Sí, solamente estaban enfocados a los niños, que también, sino también a aquellas personas que no habían tenido la posibilidad de poder formarse, de tener una educación, de tener una cultura y de ver más allá de lo que eran las labores del campo y de la vida cotidiana. Entonces, por eso la controversia que tuvieron es poner la palabra pedagógica. Oye, la pedagogía está dentro del ámbito escolar, pues vamos a insertarlo dentro del ámbito escolar. No, no, el ámbito escolar sigue su cauce. Nosotros no solamente nos vamos a enfocar en los niños, nos vamos a enfocar también en los mayores. ¿En todos los mayores? Pues sí, pero generalmente los más desfavorecidos y los que no tienen acceso a la cultura, que eran los pueblos, eran las zonas rurales. bueno, y no sé si tienen alguna duda ¿Hay o alguna algo que pregunta? ¿Queréis preguntar. hacernos algún tipo de pregunta? ¿Queréis hacernos algún tipo de pregunta o llevamos ya un ratico bueno? ¿Alguna duda ¿Queréis hacer al algún tipo? respecto? Es que no veo yo aquí a nadie No ni en levanta, el no me chat. sale de la manita, no me sale a mí, pero bueno. A mí no, yo tampoco lo Si veo en no, esta por el chat, plataforma. si pueden, porque lo tengo abierto. Sí, He compartido, como me han pedido, todos los enlaces de los vídeos. vamos a ver dónde poder Compartido. tener subtítulos. Es que no veo ni siquiera dónde están los chats, ¿eh? Sí. Antes sí lo vi, pero ahora ya no. Bueno, veo, nadie escribe en el chat, no hay manitas levantadas. Quiero crear un debate con todos ustedes ante la exposición y pensando en la situación, ¿no? En el Mira, momento. sí, Aladis Ortiz Galeano ha levantado la mano. Alice, ven, pues a ver, Alice, tienes la palabra. Aldes, ya te habilité el micrófono. Hola, sí, profe, gracias. Hola, Aldi. Buenos días. Hola, Buenas. profe, ¿cómo estás? Buenos días. Un placer. Profes, igualmente. Profes, bueno, yo tenía pues como una, pues más que pregunta, o bueno, sí, pues se puede convertir en pregunta, y es que haciendo pues la lectura, conociendo como esta parte de la historia de la educación allá en España, y como todas estas actividades, procesos de las misiones, pues me generaban como unos conflictos entre lo que aparecía escrito en el texto que se propuso pues para la clase, lo que ustedes estaban transmitiendo, tiene que ver más como con las intenciones de las misiones pedagógicas y los resultados de estas. Entonces, señalé, pues acá como en mi nota, señalé algunos puntos que el texto presentaba o presentó, y es, por ejemplo, y los saqué, hay algunos que los saqué textuales y decía algo como llevar a estas zonas rurales, llevar a estas comunidades, eh,
bueno, lo voy a decir de otra forma, más bien textual, como decía el texto, llevar esa alta cultura, que es algo que señalo, la alta cultura, a lugares donde hay menos recursos de cultura, ¿sí? Así lo decía el texto, recursos de cultura. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿realmente las misiones tenían un fin pedagógico que al principio pues lo plantearon como bueno, una de las grandes preguntas es qué es lo pedagógico, pero entonces llevar recursos llevar a la alta cultura, a los lugares donde hay menos recursos de cultura, ¿cómo se traduce eso? ¿Realmente qué se está considerando como cultura ahí? Porque es que yo lo veía más partiendo desde una posición crítica, como que era llevar la cultura de un lugar que era pues como lo centralizado, llevarlo como a otras culturas, porque realmente no es que no tuvieran culturas, sino que tenían otras. Y si bien entiendo la educación parte como tiene como fin la socialización, la enculturación de las personas, ¿sí? Pero entonces yo no sé si de pronto las misiones tenían como esa falencia, o no sé si la lectura de esas misiones tenía la falencia de reconocer esas otras culturas que sí habían en la parte rural, que si bien no era comparable con las otras posibilidades que había en lo urbano, tenían otras prácticas, pero sí hay una cultura ahí, ¿cierto? Entonces yo lo leía como, bueno, lo que están haciendo de una u otra forma es, y no sé si el término sea el adecuado, pero era como una colonización de esas culturas. O sea, imponer como esa otra cultura que de una u otra forma llamaban progreso a esas culturas rurales, ¿cierto? Entonces esa una. Yo hice por acá una pregunta cuando leía, la misión puede tener una buena intención, lo decía yo, pero los pueblos sí necesitaban de estos tipos de saberes. Entendiendo pues, no lo quiero llevar como, venga, sí, se necesita pues que lean, que lleven las bibliotecas, todas estas actividades que se hacían, pero realmente ese era y creo que una parte del texto hacía como la crítica, realmente esos pueblos, esas comunidades sí necesitaban la alta cultura o realmente necesitaban, porque se hablaba de pobreza e ignorancia, realmente necesitaban como solventar más bien esa pobreza a partir de otro tipo de educación, como, bueno, vamos a cultivar la tierra por la importancia de la tierra, o sea, otro tipo de formación pedagógica, otro tipo de actividad pedagógica que llevara más como a lo formativo de esas personas dentro de su misma cultura. No sé si de pronto me hago entender. Bueno, vamos, yo si quieres, Carmen, si quieres yo me inicio y luego si quieres tú implementas lo que yo voy a decir. Vale. El problema que había en España es que había dos Españas. Estaba la España rural y la España urbana, en donde la España de las ciudades pues tenían unas ventajas que no tenía el resto de los ciudadanos españoles. Y todos eran ciudadanos españoles. Entonces se le estaba privando por vivir en una zona muy alejadas de las grandes ciudades, pues de una serie de beneficios que como ciudadanos españoles le estaban correspondiendo y se le estaba privando de esa libertad. Entonces, cultura, evidentemente, todos los pueblos tienen su cultura y de hecho los misioneros cuando iban a la aldea intentaban rescatar parte de su cultura, de canciones populares que ya estaban en desuso y la utilizaban incluso no solamente en la propia aldea, sino que las trasladaban a otras aldeas para que otras aldeas pudieran conocer la cultura de esos pueblos. Pero lo único que querían era una justicia social. Yo he venido repitiéndolo a lo largo de la exposición. Justicia social, de que todo el mundo tuviera las mismas posibilidades, de que no por vivir en un sitio recóndito, porque las personas no decidimos dónde nacemos, pero eso no nos tiene que limitar para no tener los mismos derechos. Y la institución libre de enseñanza era una de las cosas por las que apostaba, por igualdad en los derechos, que todos pudieran tener los mismos derechos. Y la forma de hacerlo era pues de una forma amena, de una forma lúdica, porque las bibliotecas, bueno, si los niños no sabían leer, por lo menos que vieran unas imágenes que le ayudaran a fomentar esa creatividad y que le dieran pues la propia
iniciativas de decir, quiero aprender, de que pudieran ir a la escuela, de que los maestros le contaran las historias, ¿no? Eran herramientas. Y aunque siempre se utilizaba el carácter lúdico para llamar a la gente, siempre había un fondo cultural. Y lo hacían de la mejor manera que sabían. Entonces, no sé si te he contestado, Aldis, he contestado a tu pregunta. No obstante, Carmen, si quieres aportar algo más. Claro, estoy totalmente de acuerdo que hay que ponerse en la situación, que España totalmente estaba dividida. O sea, es que vivíamos en un mismo país, pero había dos Españas. La rural, que tenía un gran desconocimiento, ¿no? de aspectos de la España ciudad, digamos. Entonces lo que se intentó fue eso, ¿no? Que viviéramos todos en una España que la conociéramos todos. Se habla de cultura porque es una parte de nuestra cultura también, pero independientemente las zonas rurales tienen su cultura en todo el territorio español. Eso no se iba a eliminar, sino simplemente dar a conocer también por otros pueblos que había en España y desconocían también la cultura de los propios, ¿no? De la diversidad de pueblos españoles. Lo que se intentó fue un acercamiento a esas dos Españas, unirlas y tener todos, como ha dicho Ana, ¿no? La misma oportunidad de no haber diferencias entre el mismo territorio español. Fue uno de los pasos, por tanto, se seleccionaron esas herramientas, como dice Ana, que llamara la atención, cuáles son aquellas lúdicas, ¿no? Las que más promueve a la población y que a través de ellas se podía dar, ¿no? Esa transmisión de cultura, pues a través de vídeos, a través de teatros, también se transmitía no solo conocimiento, sino también aspectos de nuestra propia cultura, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, Ana. No sé si ¿Se le ha hemos dado quedado respuesta. claro, Aldis? Aldis. El que vivía en la ciudad es que tenía, pues bueno, pues es que tenía una serie de privilegios tremendos porque lo tenía absolutamente todo. Quería ir al cine, iba al cine, quería pasearse en un automóvil, se podía pasear en un automóvil, quería teatro, tenía teatro, que lo tenía absolutamente todo. Y había pueblos que el primer cine que vieron fue a través de la institución libre de enseñanza. Nunca habían visto una proyección, nunca habían visto una imagen, nunca habían visto un coche. Nunca habían visto un cuadro, nunca habían visto un Profe, libro. profe, no, sí, entiendo. Sí, qué pena. De hecho, pues, que me preguntan si respondieron a la pregunta, sino que es que yo más que pregunta, era como esas ideas que fui sacando como del documento y Sí. como esas posiciones, porque, por ejemplo, en las clases pasadas que hemos tenido con compañeros de ustedes, con otros profesores, hemos llegado como a ir construyendo que España, la historia de España, no es, pues al menos esta parte de la historia de España, no es tan distante, no es tan diferente a la historia que nosotros tenemos, al menos acá en Colombia, ¿cierto? O sea, son historias muy similares y casos como esos, yo creo que para los compañeros, pues me voy a atrever a decirlo, no es tan nuevo como escuchar cómo pasan estas cosas y lo que se hace, porque acá en Colombia vivimos algo muy similar, como esa parte de lo rural y lo urbano, y las oportunidades que tienen unos y que no tienen otros. Y como esas luchas o esas peleas, esas acciones más bien, para decirlo un poco mejor, esas acciones que hacen algunos colectivos, algunos grupos, de poder llevar como esa otra educación a lo rural. Pero entonces, a lo que yo me remito más es como a cositas me refiero a palabras, frases, ideas que hay en el texto que me ponían como, bueno, En el decía PowerPoint, perdón, Aladis, en el PowerPoint que hemos presentado. en un texto que se llama En el texto. Alta Cultura para las Ah, más sí, 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 sí. desfavorecidas, las misiones Sí, pedagógicas, sí. exacto. Entonces yo sacaba, entre comillas, o sea, literal, lo sacaba del texto cuando decían introducir la cultura. Entonces yo decía, bueno, introducir la cultura, ¿qué es introducir la cultura a esas comunidades rurales, Claro, ¿cierto? yo te lo Y explico. otra, Introducir dale, la profe. cultura es introducir una serie de saberes, una serie de conocimientos
que en Rurales no existían. en las grandes ciudades estaban muy familiarizadas y sin embargo en esos pueblos, en esas aldeas, más que pueblos, aldeas, estamos hablando de aldeas, donde muchas veces era súper difícil y de hecho los museos itinerantes optaron por ponerlo en aldeas un poquito más grandes, porque las aldeas más grandes estaban rodeadas a su vez de aldeas más pequeñas, donde esas aldeas más pequeñas se fueran desplazando, porque es que era muy difícil llegar a todo. Era muy difícil llegar a todo. No te puedes imaginar el esfuerzo tan grande que hizo la Segunda República en este sentido de igualar a todos los españoles, porque lo que pretendía era igualarlo en derechos y la educación es un derecho. Bueno, esto lo sabemos nosotros ahora que tenemos un Estado democrático, pero antes que no teníamos este Estado democrático, pues la educación era el privilegio de unos pocos y lo que quería la institución libre de enseñanza es que la educación fuera universal para todos. Por eso, de ahí ese esfuerzo tan grande que hicieron. Sí, profe, claro, entiendo. Pero, de hecho, o sea, es de escucharlas a ustedes y a los otros profes, ha sido también como, bueno, eso pasa también acá, ¿cierto? Y todo el tiempo ha pasado y es como una constante. Bueno, no quiero pues como alargar mi participación porque hay otras manos levantadas, pero entonces Sí. quisiera terminar también como con esta misma línea, digamos, crítica que le estoy haciendo como al texto, y es que el texto mencionaba que si bien las comunidades rurales, estas comunidades se beneficiaron de esas misiones, se beneficiaron en el sentido de que pudieron tener acceso a esa otra información que no tenían, eh, también mencionaban del beneficio que tenían los misioneros y hablaba de una generación de jóvenes intelectuales que a partir de sus conocimientos de sus conocimientos transmitidos y conociendo estas comunidades pudieron reforzar como su propio ser, su propio saber. Entonces, eso lo estaba comparando, por ejemplo, con trabajos que se hacen acá con comunidades también, llamémoslo, desfavorecidas, no sé si esa sea la palabra Sí, es la palabra. correcta, pero, pero una de las críticas que hacen esas comunidades es que la academia, las universidades en este caso, los grupos que llegamos o que van a esas comunidades, lo que hacen es usufructuarse de esas necesidades que tienen ellos para, No, para hacer crecer un poco más como su saber y su disciplina no, 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 desde lo no. científico. Aldi, Aldis, eres Aldis, Aldi, es que esto no es así. Es No. que esto, las misiones pedagógicas lucharon mucho porque pensaban que las misiones pedagógicas era una institución en donde, pues bueno, se iba a lucrar, tenía ánimo de lucro y tenía una ganancia y no, 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 no. Uno de los grandes problemas que tuvieron las misiones pedagógicas, y yo creo que lo he explicado, eran los misioneros, porque los misioneros tenían que tener un carácter altruista, es decir, trabajar por amor al arte. Ellos lo único que querían poner al servicio de la comunidad lo que ellos sabían y como mejor sabían hacerlo. Ahí no había ningún tipo de interés, nada más que el interés de ayuda al prójimo. Solamente. Había cómo se nutría la institución libre de enseñanza y las misiones pedagógicas, pues a través de las subvenciones que podían haber, a través de donaciones que podían hacer gente más pudiente, porque había gente pudiente que realmente confiaba en la institución libre de enseñanza y en las misiones pedagógicas, pero no había unos sueldos, no había sueldos para los misioneros no había. ¿Me explico? ¿Aldi? ¿Se ha ido la imagen, la voz? No, Ali, está ahí, está. No, No, había. profe, acá estoy, sino que me toca esperar que me habiliten el micrófono. Ah, Ah, vale. Profe, sí, te entiendo. Sí, de hecho yo no estaba hablando pues ni siquiera del tema de sueldos ni de ese tipo de beneficios, sino de otros beneficios. O sea, ya el tema de beneficios del tema académico. Yo no estoy diciendo que los misioneros fueran acá, porque no sé, pues tendría que leer más de los misioneros, pero lo estoy haciendo, estoy tratando de hacer es una comparación, un paralelo con lo que pasa acá y con trabajos que se hacen con esas comunidades desfavorecidas. Entonces ellos hacen, pues porque me pasó, ¿cierto? Lo estoy diciendo desde una experiencia, pero no porque me hayan hecho la crítica a mí, sino porque es una crítica general que se hace de parte de estas comunidades, de estos líderes, que acá pues no sé si allá igual se llamen líderes comunitarios,
¿cierto? Que estos líderes que habitan estos territorios, estas comunidades, dicen, venga, es que las universidades, lo voy a usar el mismo término, no sé si acá se usa igual, los misioneros, no, acá no se usa casi ese, pero las universidades con sus grupos, con sus investigaciones, con esto de la educación popular, llegan a proponer, a conocer, pero realmente no estamos dejando mucho en esos territorios, más bien usamos esos territorios para seguir construyendo conocimiento científico o construyendo conocimientos y saberes dentro de la universidad, pero no le estamos dejando mucho a estas comunidades. Entonces lo que estaba haciendo era más, no haciendo tanto a la crítica a estos misioneros en España, porque la verdad pues el primer acercamiento es este documento, sino que traté de hacer una comparación con lo que pasaba acá. Muy bien. Yo voy a parar para que otros Mira, compañeros hablen. muchas gracias, Aldi. Ha sido Gracias un a ustedes, placer que profe. hayas podido participar, que hayas podido aportar también tu base de vuestra experiencia haciendo una comparativa con vuestro país. Carmen, con tu permiso, me gustaría contestarle a Edwin, me parece a mí que he estado viendo aquí. La verdad es que no me estáis viendo porque no sé por qué no me estáis viendo. Sí, Es ahora decir, sí, Ana. Sí, sí, me se estáis te viendo ve ahora, bien. ¿no? Sí, 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 sí. Lo siento, para los que acabáis, llevo unas gafas de sol porque es que tengo un problema ocular que no, y veo fatal y tengo el ojo muy feo y las mujeres somos un poco presumidas y no queremos dar nuestra peor cara. Mira, hay una pregunta que ha hecho Edwin que dice que si los maestros eran vocacionales, ¿no? Esa era la premisa que tenía la institución libre de enseñanza. El maestro tenía que ser vocacional, porque, y es más, fijaros si no era vocacional, que en la Segunda República actualmente los maestros cuando terminan la carrera universitaria aquí en España pues se someten a una oposición, ¿no? Y en la Segunda República quitaron las oposiciones porque decía que en una oposición no se podía, lo único que hacían era evaluar doblemente la formación que tenía el maestro. Pero lo que realmente era importante para el maestro no era la formación que ya la tenía acreditada a través de unos exámenes y a través de un proceso académico que había superado. Lo más importante para la institución libre de enseñanza era la vocación. ¿Y cómo se podía medir la vocación? La vocación se podía medir a través de las prácticas que se realizaban y dentro de una oposición eso no eran valores medibles. Así que imaginaros si para la institución libre de enseñanza el maestro tenía que ser vocacional. Porque si el maestro no era vocacional, no era una profesión entonces digna de poder impartirla. ¿De acuerdo? Edwin, ¿sí? Edwin se llama. ¿Estás por Sí. ahí? ¿Quieres? Ah, sí. Gracias, profesora, por su respuesta. Así que Sí, imagínate también. tú si no era A ver, importante. es que tenemos muchas por el chat. Y luego tenemos a Carolina que levanta la mano. Ana, si quieres, mira, antes de Edwin había una pregunta Sí. de que si las misiones influyeron en la economía de España. ¿Vale? Vamos a ver, la economía no, porque habéis visto el primer vídeo, la situación de España, cómo era, pero evidentemente, aunque no influyera de forma inmediata, la cultura influye Siempre. en todos los aspectos, ¿no? Porque un pueblo que es culto, hay un mayor desarrollo económico y demás. ¿Qué fue lo que pasó? Que las misiones pedagógicas, la institución libre de enseñanza, fue en un periodo de tiempo tan sumamente corto que realmente no se vieron esos beneficios desde el punto de vista económico, se vieron desde el punto de vista cultural. Había menos, se hicieron unas grandes construcciones de escuelas, se dotaron las escuelas, se habilitaron las escuelas de forma muchísimo más eficaz porque antes eran prácticamente cuadras habilitadas y entonces se hizo en la Segunda República, se hizo una inversión económica para la construcción de escuelas, para materiales, para la formación de los maestros. Los maestros estaban muy formados, tenían becas para formarse en el extranjero. Es más, os voy a decir que nosotros con la Segunda República, nosotros estábamos
en la cabeza de Europa en materia educativa y formativa. Nos copiaban a nosotros. Ya os digo yo que nosotros esto ya no lo vamos a volver a repetir en la vida, porque si miráis el informe PISA, estamos de la media para abajo. Entonces, fijaros la importancia que tuvo la institución libre de enseñanza en este sentido. Si esto hubiera tenido una mayor proyección, a mayor conocimiento, a mayor cultura, esto hubiera repercutido evidentemente a que la población hubiera sido más libre, no hubiera estado tan sometida, y evidentemente a una mayor formación hay una mayor repercusión económica. Pero partíamos de que España era altamente analfabeta. Antes de que cuando se instauró nuestro sistema educativo con la Ley Moyano en el año 1857, os podemos decir que el porcentaje de analfabetos que había en nuestro país era entre el 80 y el 90% de la población. Y ese 10-15% que no se consideraba analfabeto, ahí también había que incluir los que solamente sabían leer y escribir. Imaginad cómo estábamos. Evidentemente, eso repercutió en un retroceso que tenía España. España, en relación con el resto de los países europeos, nosotros siempre hemos ido 3 pasos atrás. Nosotros siempre hemos ido un poco a remolque de lo que los demás países han hecho, luego nosotros lo hemos ido alcanzando, pero con mucho tiempo, porque era un país empobrecido España. ¿Ha quedado resuelta esa cuestión? Pues sí, siempre los cambios sociales siempre repercuten de forma directa o indirecta Claro. a la No parte se económica. no se vio tanto porque no, No se vio porque es que no hubo tiempo. Pero eso. sí, escucharme, sí dejaron una semilla, la institución libre de enseñanza dejó una semilla que han ido recordándola tanto intelectuales como las personas eh, eh, más influyentes de nuestro país siempre han tomado como punto de referencia esas propuestas y esas iniciativas Sí. educativas que se dieron a través de la institución libre de enseñanza. Luego por aquí tenemos a Emerson, que dice en algún Carolina momento, Arias ha levantado la mano. sí, pero terminamos, Ana, con el chat y luego Carolina. Venga, Porque Emerson preguntó antes, dice, en algún momento se habló de la discreción o el tacto necesario por parte de los misioneros. Sí. ¿Cómo se puede ampliar esto? ¿De qué se trata? ¿Conocen algunas instancias que ejemplifiquen esto? Bueno, primeramente partimos de la vocación. Al tener una vocación, tú tienes una mayor predisposición. Trata a las personas desde la ayuda, no haciéndolas sentir inferiores, ¿entiendes? Entonces, el trato es desde un igual. Oye, nosotros estamos aquí porque queremos compartir nuestra sabiduría, no porque tú seas ignorante. ¿Entendéis? Eso es súper importante, no hacer a una persona sentirse mal, ¿no? Es decir, nosotros queremos compartir con vosotros cosas que se están haciendo, ¿no? Y vosotros, pues bueno, desde vuestra libertad, aceptáis o no lo aceptáis, ¿no? Pero claro, lo hacían tan bien que cada vez que las misiones pedagógicas se acercaban a una aldea, todos los pueblos se acercaban. Y hay que tener en cuenta que España estaba dividida ideológicamente y políticamente, porque las misiones pedagógicas que eran un producto, eran actividades de la institución libre de enseñanza, la ILE era laica, no quería que hubiera ningún influjo en religioso que pudiera generar una discriminación. Y España, la otra España, la religión siempre ha tenido el monopolio de todo, ha movido todos los hilos políticos, económicos, sociales, educativos. Entonces, imaginaros, ¿no? Que este grupo de gente atendiera a todos los colectivos, a todas las ideologías políticas, porque ellos no iban a enseñar política, ellos iban a enseñar conocimiento, sabiduría y, pues bueno, pues formación y desarrollo, pensamiento crítico y todas estas cosas que son tan necesarios para la libertad de las personas. Y sobre todo a través de las misiones se produjo una cohesión social, porque en tanto en cuanto ellos estaban viendo las películas, ellos estaban compartiendo las lecturas, estaban compartiendo los teatros, esa ideología política que siempre nos ha enfrentado se desvanecía. Así que imaginaros pues, el impacto tan importante que tuvieron. Más cosillas.
cuando dice a Emerson en uno de los vídeos, puedes ver claramente el ejemplo, ¿no? Del tema de discreción de de los misioneros y ampliar con Ana, porque es totalmente de acuerdo, porque también hay que ponerse en la situación de España, ¿no? Que no solo eran transmitir conocimientos, que esto llevó una gran evolución a la España, a las dos Españas divididas, ¿no? Porque el conocimiento siempre te conlleva un desarrollo de pensamiento crítico personal al que tomas decisiones, no te dejas guiar, ¿no? Es decir, siempre política, economía, siempre va a estar ligado a los movimientos sociales o cambios sociales que puedan producir en un país, pero a la vez esta transformación lo que dio lugar es a conocimiento de las personas, ¿no? Esa alfabetización que tenían, ¿no? A que tener su propia postura y sus propias ideas, ¿no? Eso es muy importante en cualquier generación y momento histórico, ya sea de España o cualquier otro país, ¿no? Que el conocimiento siempre te va a nutrir para dar lugar a lo que uno se cree, su proyección o la proyección que te quieren dar, ¿no? Es muy importante también ese desarrollo de pensamiento crítico como ha Vamos a estado dar paso, desarrollando. Carmen. Carmen, Sí, cariño, perdona que te vale. interrumpa. Vamos a dar paso porque es que no va a dar tiempo a que tú hagas ninguna actividad. No da tiempo, pero como es debate y ya estamos debatiendo entre todos, le quería dar paso a Carolina. Venga. Buenas Gracias, tardes, buenos Carolina. días. Gracias. Buenos días. Buenos días y buenas tardes para ustedes. Tenemos hora de café. Sí, A las 5 de la aprovecho tarde. Hora de café, hora taurina. hora del café, estamos de acuerdo. Y aquí también, no cae mal un café casi a las 10 de la mañana. No cae mal, perdón. Pregunta, ¿es posible que también habiliten el video para que ustedes también vean nuestras caras? Profe Laura. Yo no puedo verlo, cariño, porque es que Claro, pero no te da la opción, pues no te deja. No, no me deja. no lo Voy sé, a ver. cariño. Bueno, no Yo, perdamos tiempo yo con eso. pido perdón porque al Pero principio hemos nosotros, tenido muchos inconvenientes, pero bueno, al final yo creo que todo lo hemos podido Claro, subsanar. intenta. A ver, intento aquí de nuevo. Sí. Creo que ahora sí. ahora sí, Buenos Carolina. días. Buenos días. Bueno, Hola. entonces dos preguntas que una va aunada a la otra. Em, entonces, me parece entender a mí a la luz de tu exposición y el texto que las misiones pedagógicas las podríamos entender hoy como los inicios de lo que conocemos hoy como educación en la ruralidad y educación popular. Sí, podríamos decir que es una educación popular, sí. Ujú. Los Ok. inicios de llegar Claro, a... y entendiendo pues esto en el contexto español. Bueno, Sí, eso por un lado. Y sí. por el otro lado, ¿qué pasó después de las misiones pedagógicas? ¿Las asumió la Ay, te lo educación cuento. No, pública? no, 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 te lo ¿Qué hay cuento. hoy? ¿Qué ocurrió? Carolina, Carolina, te lo resumo muy fácilmente. Sí, Hubo una guerra civil. sí, La guerra Francia, civil que estalló, bueno, las misiones pedagógicas se desarrollaron en el 31, el sí. 31 hasta el 33, en el 36 se produjo la guerra civil, una guerra civil que terminó el día 1 de abril del 1939, que fue cuando el general Francisco Franco se alzó al poder y tuvo una dictadura. Y fíjate tú cuáles fueron las medidas que se tomaron en España en toda esta en todo este progreso, que el franquismo quemó todos los libros de la República, hubo una depuración de maestros, los maestros, unos fueron exiliados, otros fueron encarcelados, y hubo una ruptura total y absoluta con todo el movimiento de la Segunda República. Con decirte que los maestros que se iniciaron con el movimiento franquista tuvieron que pasar no sé, como una inspección para realmente conocer si iban a ser fieles al régimen o por el contrario eran fieles a la República. Para ello tenía el alcalde del pueblo, que tenía muchísimo peso, pues tenía, si daba un informe negativo del maestro, ese maestro no podía no solamente trabajar, sino que también era exiliado.
tuvimos una parte muy negra y una parte muy oscura de un movimiento que luego ya sí se tomó en la década de los 70, ya cuando Franco ya falleció, ya tenemos aquí una escuela, la escuela, muchas corrientes aquí en España que hundieron sus raíces en el movimiento de la institución libre de enseñanza. Pero esto no tuvo continuidad, fue una pena que no tuviera continuidad, porque el régimen franquista lo abolió absolutamente todo, todo. Hubo fusilamientos de maestros. Y se llamó la depuración de los maestros. Depuración de los maestros, horrible. No te puedes imaginar el momento histórico tan duro que nosotros sufrimos. Por eso, sí, se puede llamar la iniciativa que tuvieron las misiones pedagógicas fue una educación popular, llegar a todo el mundo, porque todo el mundo tiene ese derecho, pero no tuvo una continuidad precisamente por el franquismo. El franquismo rompió absolutamente con todo lo que olía a república, a modernidad, a libertades, absolutamente a todo. No sé si te he contestado, Carolina. Sí, perfecto, y ampliaste y nos diste una perspectiva mayor sobre ese contexto de la educación en España. Por último, entonces esto me lleva a pensar y ya empiezo a entender también como la selección que ustedes hacen para este curso de pedagogías críticas, porque entonces es así como se va empezando a constituir un poco, esto es una pregunta que traigo de la sesión pasada, el pensamiento crítico a partir de la educación en España, ¿cierto? Me parece ir como comprendiendo o empezando a construir esa idea, no lo sé. Bueno, aquí está el curso y vamos resolviendo. Mil gracias. Muchas gracias a ti, Carolina. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, pues Ana, ya es la hora. ¿Hay alguna duda más? Yo soy parlanchina, ya me Laura. habéis, con el poco tiempo que hemos estado Muy interactuando, bien. soy Muchas parlanchina. gracias.